Entonces nos habíamos quedado en la primera parte en, en estas funciones de los medios masivos de comunicación, las cuales son informar, entretener y educar. ¿A través de qué nos informamos? A través de las noticias, las entrevistas, los reportajes, entre otros. También tenemos una parte de entretenimiento, con las películas, telenovelas, series, programas deportivos, algunos programas juveniles, programas de diversa categoría, ¿no? También otra función es el de educar a través de programas culturales, programas de temática, de salud, de educación y entre otros. Teníamos el estudio de la comunicación y educación que nos dice Rodríguez en el 2004. Las siguientes puntualizaciones que ayudarán a apreciar la intencionalidad de los medios masivos. Entonces, estos medios masivos de comunicación tienen una intención, pero más allá de lo que nosotros vemos a simple vista, han hecho estudios de cuáles son verdaderamente esas puntualizaciones y esas intenciones que tienen los medios de comunicación. Nos dice que los medios de comunicación comunican y representan, no transmiten realidad de manera transparente, es decir, comunican interpretaciones propias o interpretaciones de terceras personas, lecturas o versiones de los fenómenos, construidas por los comunicadores según su opinión y posición. Entonces, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, ya sea en televisión o leemos en los medios de comunicación de la prensa escrita, o escuchamos en la radio, son interpretaciones, ¿ya? De alguna realidad, de manera que no es transparente. Es decir, comunican interpretaciones según su opinión o posición del comunicador. También dice que los mensajes son productos por agencias que tienen intereses, fines y organizaciones diversas. Pueden ser intereses políticos, intereses sociales, intereses partidarios, con otros fines de lucro y otras organizaciones diversas, ¿no? Entonces, los mensajes son producidos por agencias de diferentes intereses. Los lenguajes que emplean los diferentes medios para definir la manera como representan y comunican la realidad son escrito, gráfico, sonoro y visual. Escrito, en lo que conocemos los periódicos, las revistas, los semanarios mensuales. Gráfico, a través de publicidades que podemos encontrar en la calle, que podemos encontrar en carteles. Sonoros, que puede ser en la radio, el lenguaje sonoro también, y visual. Visual que podemos encontrar en los programas televisivos, también podemos encontrar en la calle. Ese lenguaje que se emplea son los diferentes medios, ¿no? Los géneros a través de los cuales se comunican los mensajes y se ponen en juego las intenciones de los autores son los géneros noticiosos, géneros de opinión, géneros de análisis, géneros de comedia, géneros musicales, los más actuales, los reality show. Entonces, a través de estos se comunican los mensajes y ponen en juego las intenciones de los autores. En este sentido, dice, los medios de comunicación masiva, dependiendo de cómo se utilicen, como los veamos nosotros como personas comunes, pueden servir como instrumento de información o desinformación. Por eso algunas personas dicen que no todo lo que se dice en los medios de comunicación puede ser verdad. Así que hay que tener mucha conciencia, mucha información extra para llegar a la verdad de esa información o esa desinformación. Un medio, dice, para ayudar a que los lectores construyan su propia opinión o para crear opinión a partir de mentiras. También es un instrumento para leer, aprender o disfrutar o para manipular hacia la formación de tareas orientadas a la vida doméstica, familiar, entre otros.
Los medios de comunicación se hacen indispensables para comprender la historia, la cultura y la realidad nacional e internacional. De algún modo podemos nosotros conocer, comprender la historia, la cultura, la realidad nacional e internacional de forma que nos vayan mostrándonos en estos medios de comunicación, ya sea en la televisión, a través de los medios escritos, en reportajes, programas televisivos, podemos conocer la historia, ¿no? Pero recordemos que no siempre va a ser la verdad, ¿no? Puede informarnos o desinformarnos. Y nuestra obligación como personas comunes y corrientes es de llegar a la verdad, ¿no? Y lo hacemos a través de ¿qué? A través de investigaciones, a través de observaciones de otro tipo, otras plataformas de comunicación que podemos encontrar en el Internet, ¿no? Que nosotros ya lo tenemos a la mano. Eso sería en cuanto a las características que habla este señor Rodríguez, ¿no? El estudio de comunicación y educación con las puntualizaciones que nos ayudan a apreciar la intencionalidad de los medios de comunicación masiva. Uno de los medios de comunicación masiva es el periódico. ¿Cuáles serán sus características? Vamos a ver. El periódico forma parte de la prensa escrita y se puede apreciar bastante en zonas urbanas. Busca informar, persuadir y generar opiniones sobre determinados temas. La difusión puede ser diaria, semanal o mensual. Este periódico viene de épocas remotas en donde se ha podido, ha empezado a circular a la par que se ha inventado la imprenta, ¿ya? Se puede apreciar bastante en las zonas urbanas, especialmente en las ciudades, en donde funcionan estos periódicos, estas empresas que se podría decir, ¿no? Buscan informar, persuadir y generar opiniones sobre determinados temas. ¿Cuál es su estructura de este periódico? Del periódico. Tiene una estructura externa y también tiene una estructura interna. En la estructura externa vemos la portada de un periódico. Aquí tenemos una imagen, claramente se ve, es la portada de un periódico. Si nosotros vamos quizás a la plaza principal, vemos que hay algunos canillitas que venden periódicos, vamos a poder encontrar una variedad de periódicos. En este caso tenemos como imagen el periódico La Razón, que tiene como nombre La Razón. Tenemos también el diario El Deber, que es muy conocido aquí en Santa Cruz, y otros más, ¿no? Entonces, tienen como su portada estas partes. Tienen un nombre o logotipo, tienen un índice, como se ve claramente acá, en diferentes colores, tienen una cabecera, toda esta parte de acá. Tienen titulares que vienen en letras grandes, tienen un objetivo estos titulares, también tienen su eslogan, que está en esta partecita de acá. También podemos encontrar lugar y fecha en donde se publica y cuándo se publica, fotografías que apoyan a los titulares, la oreja que se llama, que viene en la parte inferior del periódico, el friso, que viene con una especie de subtítulos y algunas imágenes. Vamos a ver cada uno de ellos qué características tiene. La portada, también denominada primera plana, es la parte externa del periódico. Se observa la selección de las noticias más destacadas, así como breves resúmenes de noticias de la jornada. El objetivo principal de la portada es atraer al lector y fomentar su interés en la lectura del contenido de la publicación. Entonces vemos que esta portada tiene un objetivo, ¿no? Con estas imágenes, títulos, con letras grandes, letras más pequeñas, tiene un objetivo, el de atraer a los lectores.
y fomentar su interés a la lectura del contenido que tiene esa publicación. Ahora, la cabecera del periódico es la parte que está en la zona superior de la primera plana. Se incluyen el logo de la publicación, el nombre del periódico y el eslogan. El índice es el contenido de las secciones del periódico, es decir, lo que tiene dentro del periódico, ciertas secciones. Algunos diarios sitúan en la parte interior de la cabecera. Lugar y fecha, que debe ser obligatorio, es el dónde y el cuándo se publicó el periódico. Los titulares son los títulos de noticias relevantes para llamar la atención y se usan frases cortas, concisas y llamativas. Suelen ir acompañados con un subtítulo y con una breve explicación que se ampliará en la plana pertinente. Estos titulares entonces son, como dice su nombre, títulos para llamar la atención al lector. También vienen las fotografías, que aportan contenido visual y ayudan a comprender la información. Los titulares suelen ir acompañados de fotos. Los titulares que veíamos acá suelen venir acompañados de fotos y de un breve texto que amplía ligeramente la información, que viene a ser el epígrafe. Aquí tenemos claramente, hay titulares, hay imágenes en donde tiene un titular y una pequeña explicación que vendría a ser el epígrafe, ¿no? Aquí abajito se puede apreciar. También tenemos el friso. Es el sumario de la noticia destacada y algunos van con fotografías. En el friso deben ir sí o sí las noticias destacadas, las noticias que el periódico lo destaca, ¿no? La oreja es el anuncio publicitario, generalmente ubicada en la parte inferior de la plana. El directorio y equipo de redacción tienen que ir anotado, y es la información corporativa del periódico. Aparece el equipo de redacción, responsables, email o dirección debajo de la oreja. En algunos periódicos aparece en el reverso de la primera plana. En este caso de nuestro ejemplo, debajo de la oreja, dice, ¿no? Pero en este caso no tenemos acá el directorio, entonces puede ser que esté en el reverso de esta hoja. Entonces, esa era la estructura externa. Veamos ahora la estructura interna de un periódico. En el interior, ¿qué contenido tiene? Es el cuerpo del periódico y está conformada por secciones de noticias, columnas, suplementos, editorial, entretenimiento y publicidad. Sin embargo, de acuerdo al contenido, el periódico consta de 4 géneros periodísticos. Los más principales, ¿no? Los elementales. Y en estos 4 géneros periodísticos se puede agrupar los subgéneros. Géneros periodísticos: informativos, opinativos, interpretativos y de entretenimiento. Todo esto es el contenido que tiene un periódico. Las secciones, ¿no? Las secciones que puede tener. En los informativos tenemos noticias, tenemos crónicas, tenemos entrevistas y perfiles, ¿no? Ahí, como dice su nombre, nos van informando algunos datos, quizás en las noticias más relevantes del día, entrevistas de personalidades importantes, perfil también de personalidades importantes de la política, de lo social, de la cultura y de la educación y todo eso. En los géneros periodísticos opinativos tenemos el editorial, columna o artículo, caricatura de opinión, comentario, crítica o reseña y carta del director o directora. Aquí claramente dice opinativos, es decir, en esta sección hay personas que dan su opinión, escriben dando su opinión. En el editorial, quien opina es el gerente o la personalidad más alta del periódico. Tenemos el artículo en donde pueden escribir, pueden opinar personalidades de nuestra sociedad, del ámbito político, del ámbito educativo, del ámbito de salud, pueden opinar en estos artículos, ¿no? También tenemos comentarios.
En estos comentarios pueden opinar, qué sé yo, una persona común y corriente como nosotros, en donde hace un comentario acerca de un acontecimiento que está ocurriendo. Importante, ¿no? Tenemos carta del director o directora. Todo esto, lo que está en este género opinativo, son de opinión personal. En el género interpretativo tenemos el reportaje. Este reportaje lo hacen en base a una noticia muy relevante que ha sucedido en un determinado periodo, ¿no? Entonces se ha podido investigar o hacer mayores investigaciones sobre esa noticia y lo convierten para transmitirlo al público en un reportaje. ¿Ya? Entonces esto es interpretativo porque está interpretando una noticia relevante. También tenemos de entretenimiento. Dentro de un periódico podemos encontrar tiras cómicas, caricaturas, podemos encontrar historietas, crucigramas, juegos, incluso horóscopo y otras cosas más, ¿no? También podemos, algo extra que quizás no está acá, son la publicidad que tienen la publicidad y los avisos importantes que se podía llevar en los periódicos en años atrás. En la actualidad, realmente no lo sé cómo estarán funcionando estos periódicos, pero hay una parte donde se puede pagar, se puede ver mucha publicidad. Aquí tenemos una actividad, la primera actividad de este tema. Investiga en qué consiste cada uno de los géneros periodísticos mencionados. Estos de acá. ¿En qué consiste el género informativo, opinativo, interpretativo, de entretenimiento? Si ustedes quieren desglosarlo, cada uno de estos géneros, noticia, crónica, entrevista, perfil, editorial, columna, todos ellos tienen que hacer una investigación, definen, colocan sus conceptos, escriben sus conceptos y para llenar esta investigación, ¿ya? Es la primera tarea de este tema. En el género informativo tenemos la noticia. En este género de acá vamos a ir desglosando la noticia, que es la que más abunda en un periódico. La noticia y sus características. La noticia es un género periodístico que brinda información breve acerca de hechos de actualidad y de relevancia. Un acontecimiento se convierte en noticia por ser actual, de trascendencia, relevante, emotiva y nueva. La noticia se caracteriza por la objetividad, la claridad y la concisión. Esta noticia responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? El hecho mismo que sucedió. ¿A quién le ocurrió? El sujeto. ¿Cuándo ocurrió? El momento exacto en que ocurrió. ¿Dónde? El lugar en que ocurrió. El cómo, las acciones que sucedieron, el por qué, el motivo por cual sucedió. Esas preguntas son respondidas en una noticia. La estructura consta de titular y cuerpo. De manera gráfica vamos a ver esta parte donde nos muestra una noticia, ¿no? En donde están sus partes. Para que veamos un poquito mejor. Tenemos una noticia donde contiene el título. Aquí está el título en letra mediana negrita. El sumario. Tenemos también el sumario donde es una pequeña explicación o resumen del contenido de la noticia. Tenemos una fotografía. También en esa fotografía podemos encontrar el pie de foto, donde da una pequeña explicación, no menciona nombres y lugares.
Tenemos autor de la noticia, el lugar y la fecha en esta parte de acá. Y más abajo encontramos la entrada o link, que es el resumen ya de la noticia. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, en donde se desarrolla toda la noticia. Entonces, una vez que hemos conocido esta noticia, la estructura de una noticia, vamos a hacer una actividad. Nos dice leer con atención el fragmento de La Razón y responde. Se refiere a este fragmento, que es del periódico La Razón. ¿Ya? Responder. ¿Qué preguntas? ¿Qué ocurrió? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la intencionalidad de la noticia que leímos? ¿Qué intención tendrá? Obviamente primero tienen que leerla, ¿no? Y luego responder qué intencionalidad tuvo esta noticia. Tercera pregunta, selecciona algunas noticias de un periódico para identificar su estructura. Pueden hacer un recorte de un periódico, de una noticia, luego en ese recorte de la noticia, mostrar las partes, identificar la estructura, esta estructura que tenemos acá. ¿Ya? Van a buscar en un periódico, recortar la noticia y mostrar sus partes. Hasta ahí sería esta actividad de la noticia. Ya van dos actividades. La primera es una investigación y la segunda es responder a estas preguntas. Aquí nos muestra algo acerca de un periódico escolar. En algunas unidades educativas se puede realizar un periódico escolar. Se puede realizar, previamente se tiene que aprender a realizar, ¿no? En años pasados yo he realizado periódicos escolares con algunos cursos, pero en clases presenciales, ¿no? Y en clases virtuales va a ser un poquito complicado, pero vamos a ver la teoría. ¿Qué nos dice? El periódico escolar es un tipo de publicación que está normalizada, pero que cuenta con características y elementos diferentes a la prensa tradicional. Es decir, tiene una similitud, ¿no? Ya está normalizada, hay permiso, hay esa forma de poder trabajar con los estudiantes y que ellos hagan su periódico escolar. Está pensado para ofrecer información relevante de la vida en la unidad educativa. La vida en la unidad educativa. Puede ser la vida que tuvimos de las vacaciones, actos cívicos, festivales, campeonatos de fútbol, noticias externas, etcétera, que acontecen en nuestro contexto como unidad educativa y como comunidad educativa, ¿no? Un equipo de estudiantes se encarga de realizar las tareas de investigación, redacción y fotografía. Normalmente está dirigido por una maestra o un maestro que se encarga de gestionar la publicación y organizar mejor el equipo de periodistas. Es decir, los estudiantes son los periodistas y hacen las investigaciones. Colaborarán en la publicación, dice, estos estudiantes. No tienen una periodicidad diaria, sino que suelen ser mensuales o trimestrales. El formato estándar, es decir, el formato que se maneja es A4. Sin embargo, puede variar de acuerdo a preferencias particulares. El número de páginas en general es un múltiplo de 8. Aquí las partes de un periódico escolar. Tenemos una portada, tenemos secciones, noticia central, avisos, editorial, colaboraciones externas. En la portada, como es similar a lo que conocemos un periódico diario que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Incluye el nombre de la publicación. Los estudiantes
son los que le colocan el nombre al periódico. También te incluye las noticias más destacadas, las fotos y el equipo de redacción. La oreja no aparece en estas publicaciones porque no suelen contener publicidad. En las secciones que tienen el contenido, tiene secciones de cultura, gastronomía, concursos, una sección local con información de interés sobre la comunidad o barrio, de viajes en la que se informe de las salidas o viajes de los diferentes cursos y entre otras noticias, ¿no? La noticia central, una noticia relevante como aniversario del colegio, puede ser ferias culturales, concursos de talentos, etc. Avisos, está pensada para recordar al lector información práctica como los festivos, las fechas de exámenes, salidas o excursiones. El editorial, el director o directora del periódico suele incluir un editorial en el que se habla de un tema de actualidad y que afecta a la comunidad educativa. Entonces, el encargado de escribir incluye en que se hable de un tema de actualidad. Tenemos también las colaboraciones externas. Es un apartado pensado para la creatividad y colaboraciones como dibujos, cuentos, fotografías, cómics, artículos, noticias y entre otros, en donde pueden participar todos los estudiantes de la unidad educativa. En el ideal, el equipo editorial de un periódico consta de director o directora, adjunto, secretario, secretaria de redacción, director de arte, director de gráfico, editor en jefe, editor de textos, fotógrafos, camarógrafos y también tenemos los periodistas. Hasta ahí podemos hablar acerca de la teoría de lo que son los medios de comunicación masiva. Aquí vamos a realizar una actividad de valoración, como también tenemos actividades de producción. Entonces, vamos a realizar la valoración leyendo este artículo de opinión, en donde habla acerca ¿de qué habla? De televisión chatarra. Vamos a responder estas preguntitas valorando, ¿no? ¿Qué conocimientos previos tenemos nosotros acerca de esta temática? También nosotros vamos a poder analizar y reflexionar lo que conocemos, lo que nuestra opinión personal acerca de lo que pensamos realmente acerca de este artículo. Obviamente tenemos que analizar, reflexionar, no solamente tener este fragmento de lectura como algo ideal, ¿no? También nosotros tenemos una forma de análisis y reflexión. Luego, en la producción, elaboraremos nuestra noticia. Hay que escribir una noticia. Elaborar una noticia sobre un hecho relevante de tu comunidad, de la comunidad, es decir, del barrio, de nuestro entorno que tenemos cerca. Siendo una o un buen periodista, evita el chisme y recurre a fuentes de información objetivas. Debes considerar las siguientes orientaciones. Seleccionar el tema, es decir, algún acontecimiento importante que haya surgido en tu zona, en tu comunidad. Responder a las preguntas que se consideran una noticia. Hay una parte en donde se les explicó a qué noticias responde, perdón, a qué preguntas responde una noticia. Van a recurrir a esas preguntas, ¿no? Luego, redactar la noticia en base a las respuestas realizadas. Si bien nosotros respondemos esas preguntas que nos guían, nos orientan para una noticia, tenemos que tener una redacción con un formato de noticia. Hemos visto más atrás el formato o la estructura de una noticia que debe de tener. Luego vamos a socializar en clase con las compañeras y compañeros y, si se puede, en las redes sociales. Pero vamos a tomar en cuenta solamente la clase, ¿ya? Hasta aquí, entonces, jóvenes, señoritas, el tema de los medios masivos de comunicación y la estructura que tiene el análisis, la estructura que podemos tener acerca de ellos.